de la ortodoncia actual, para que tengan conocimiento extra. Como salta promediado el año, me imagino que muchos tendrán tal vez planificado sus tratamientos, también los movimientos ortodónticos, que hoy vamos a terminar de explicar bien cuáles son los alcances dentro de la cátedra, pero además qué es lo que se puede hacer a la hora de planificar un tratamiento de un paciente de forma integral. Con el costado. Perfecto. No, Que no sé qué le pasa. No, el mismo problema de hoy. Bueno, ahí te lo paso así. El cuadrito que ya lo deben tener bastante visto, donde nos indica cómo va a ser el protocolo de abordaje terapéutico de nuestros pacientes. Y vamos a encontrar un tratamiento de ortodoncia como parte del tratamiento en el bloque de la corrección del terreno. Si pasa con el mouse. Ok. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase hoy? ¿Qué es lo que se tienen que llevar? ¿Cuáles son los objetivos cuando vayamos a planificar un tratamiento de ortodoncia? La oportunidad de tratamiento, los tipos de movimientos que vamos a hacer, porque la ortodoncia en un paciente en rehabilitación a veces es bastante diferente a cuando planificamos un tratamiento de ortodoncia en un paciente adolescente o en un paciente que tiene todas sus piezas dentarias. Por eso la clase dice movimientos de ortodoncia, o sea, movemos pequeños dientes o algunas piezas, y vamos a ver hoy en día, como han visto en otras especialidades, lo que es la ortodoncia digital. Y acá le paso el mando al doctor Juan Cruz. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Hace poquito, soy nuevito en la cátedra, así que bueno. Si yo les pregunto rápido, pero la idea es que contesten un poco, que nos metamos un poquito el lunes a la mañana. ¿Qué es la ortodoncia? ¿A qué se dedica la ortodoncia? ¿A qué edad se empieza un tratamiento de ortodoncia? Lo que se les venga a la cabeza. Es importante saber qué piensan ustedes de qué es la ortodoncia. No es acá. Dale. Vamos a ver Bien. ¿Qué edad es chiquito? 3 años, 4 años. ¿Alguien? ¿Dice algo distinto? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es la ortodoncia? No les creo, no tienen ganas. Bien, básicamente la ortodoncia cambió muchísimo. La ortodoncia cambió muchísimo, no en los últimos 20 años. La ortodoncia cambió muchísimo en los últimos 20, los últimos 15, los últimos 5. Cambió radicalmente la ortodoncia. Y no solamente en la incorporación de algunas cosas o algunas técnicas específicas, cambió mucho en su área de diagnóstico. ¿Qué sucede con esto? Tecnología. Esto lo voy a hacer rápido, es una cosa que siempre digo. Si ustedes se ponen a pensar en los últimos 60 años, 70 años, la tecnología no avanzó tanto. No avanzó, en algunas áreas no avanzó tanto. Por ejemplo, si ustedes ven lo que volaba un avión en 1960 y lo que vuela hoy, en la fecha de hoy, el avión vuela a la misma altura, un vuelo a Europa tarda exactamente lo mismo o 1 hora menos. O sea, los últimos 60 años realmente no hubo un cambio con respecto a eso. Si ustedes se ponen a ver un auto, el mismo modelo de auto hace 50 años atrás, el auto anda más o menos al doble de velocidad. O sea que tecnológicamente ese auto, con lo que respecta a velocidad, aumentó el doble. Si ustedes ven una persona que vivía hace 5.000 años a una persona que vive ahora, lo máximo que vive esa persona es el doble. Antes tenía un pronóstico de vida de 40, hoy de 80. O sea que tecnológicamente, o los avances que hubo, los cambios que hubo, ha hecho que las cosas a lo sumo se dupliquen con respecto a lo que sucedía hace o 5.000 años o 60 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el único invento tecnológico que tuvo la humanidad que no respeta esta progresión lineal que hubo? Es todo lo que está asociado a computadoras. Todo lo que está asociado a la computadora tuvo un aumento que es exponencial y que no es lineal. ¿Cuál es la diferencia entre algo exponencial y algo lineal? Esto. Esta es la progresión y esta es la diferencia. Es una progresión lineal y esta es una progresión exponencial. ¿Qué es lo que sucede? Al principio, cuando empiezan este tipo de progresiones, creemos que van muy paralelas y que no hay mucha diferencia.
hasta que luego se empieza a ver esto, y nosotros yo creo que recién estamos en esta parte de la progresión, con respecto a lo que es la parte de informática. Cuando la informática se mete en una disciplina, ya sean autos, aviones, ciencia, tecnología, lo que sea, cuando se empieza a meter la informática, la cosa cambia radicalmente y es ahí donde nuestra especialidad y donde nuestras cosas han tomado un rumbo completamente distinto. Esto que yo les muestro ahora, ustedes van a ver ciertos logos, por ejemplo, Snapchat, que me dicen qué antiguo, Snapchat. Ok, ninguno de estos logos que son tan familiares y algunos ya son obsoletos, como por ejemplo Snapchat o, qué sé yo, 4G, en mi caso el Bitcoin. ¿Sí? Son cosas que ya son de todos los días en la vida nuestra. Estas cosas en el 2007 no existían. No existían. Hace menos de 20 años esto no existía absolutamente nada. Y esto es para que vean lo rápido que van cambiando las cosas. Hoy algo que nos parece ya de todos los días y hasta obsoleto, hace 20 años no existía y era completamente novedoso. A este ritmo van a tener que ir pensando ustedes cómo se va a desarrollar su profesión. Si no se dan cuenta de eso, se quedan en el camino, ¿sí? Básicamente, antes los ortodoncistas diagnosticábamos de esta manera: una tele, una pano, una radiografía lateral frontal. Hoy en día tenemos protocolos 3D, ¿sí? No vienen al caso de la clase de hoy, pero es para que ustedes se entiendan, con una tomografía de cabeza completa. Hoy acá en la UBA tienen una capacidad, tienen un tomógrafo de cabeza completa excelente. Hay pocos, les diría que hay muy pocos en Sudamérica de esa calidad. Podemos hacer análisis 3D en serio ahora de lo que es una volumetría condilar, de la posición condilar. ¿Dónde está el cóndilo? Antes, qué sé yo, pensábamos, el cóndilo está en la parte superior. Bueno, midámoslo. Hoy podemos medir milimétricamente en los 3 planos del espacio dónde se encuentra ese cóndilo. Y otra cosa, los ortodoncistas tenemos que empezar a trabajar, por eso les preguntaba cuál era el área de aplicación, y me dicen ortopedia, me dicen mover dientes o trabajar sobre el hueso. Los ortodoncistas hoy en día lo que menos nos preocupa es cómo mover un diente. Hoy un diente lo movemos de cualquier manera, lo movemos con un alineador, lo movemos con ortodoncia, lo podemos mover con anclajes extraorales, lo podemos mover con anclajes radiculares, con placas, con microimplantes, no importa con qué. No importa con qué movemos los dientes, el asunto es todo el diagnóstico primero que tenemos que hacer. Hoy en día es más importante un estudio de vías aéreas que a ver con qué tipo de bracket voy a hacer un movimiento. Hoy los odontólogos en los protocolos más modernos de diagnóstico de ortodoncia, vemos, por ejemplo, qué riesgo de apnea, de obstrucción de vías aéreas tiene nuestro paciente. Y nosotros trabajamos con otorrino, casi, les diría, el 50% de los pacientes míos, muy chiquitos, que como decía ella, a partir de los 3 años, antes la ortodoncia clásica era 7, 8, 9, empezaba la ortodoncia interceptiva. Hoy la ortodoncia empieza a los 3 años. ¿Vamos a mover los dientes? No me importan los dientes. No me importa en lo más mínimo en este caso los dientes. Lo que me importa a mí es trabajar sobre las estructuras. Los pacientes, los famosos clases 2, clases 3, que siempre decimos el paciente es clase 2. No, el paciente se hizo clase 2. El paciente se hizo clase 3. No hay ningún bebé que nazca clase 3, chicos. Ustedes ven un bebé, ningún bebé nace con una... Menos del 1% de la población presenta una clase 3 por algo genético. Siempre es la epigenética la que influye. Entonces, puede haber algún componente genético que tenga la persona, pero necesita un montón de factores ambientales para que esa clase 3, esa clase 2 se desarrolle. Entonces, cada vez que ustedes vean un paciente clase 3 o un paciente clase 2, sepan que ese paciente se hizo de esa manera. ¿Cómo? Con un montón de odontólogos que estuvieron en el medio viéndolo desde que era chiquitito, desde que le hacían topicación con flúor, que no diagnosticaron un montón de situaciones que ese paciente tiene. ¿Sí? Por eso es la idea de esta charla, de entender que los movimientos de ortodoncia, lo que vamos a ver hoy en la cátedra, son movimientos de ortodoncia, no son tratamientos de ortodoncia. Los tratamientos de ortodoncia van muchísimo más allá. ¿Cuáles son los objetivos de los movimientos de ortodoncia o de la ortodoncia dentro de la cátedra? Bueno, yo no les voy a pedir a ustedes que hagan una evaluación total del paciente de nivel ortodóntico y que hagamos un tratamiento de ortodoncia completo, sino que vayamos a hacer pequeños movimientos ortodónticos. ¿Cuáles son los que vamos a hacer? Alineaciones y nivelación de sector 1 y 2, verticalizaciones comolares con microimplantes, ahora los vamos a ver bien, intrusión hasta 2 milímetros de piezas individuales o sectores parciales con mini implantes para corrección de planos oclusales quebrados, alineación gingival de márgenes, recuperación de espacios para rehabilitación protética, tratamiento maxilar donde pueda rehabilitarse
en forma definitiva a su antagonista. Entonces, vamos a ver la primera secuencia de pequeños movimientos. Si alguien tiene alguna duda, me para y lo charlamos. Están bastante tímidos, debe ser el lunes a la mañana. Verticalización molar. ¿Cuántas veces van a ver esta situación en donde mutilan al paciente sacándole un 6, y generalmente a muy temprana edad, y se vuelca el 7? Es más, van a escuchar un montón de veces que dicen, bueno, no importa, sacamos el 6, total el 7 ocupa el lugar, y por suerte tenés 8, así que el 8 va a ocupar el lugar del 7. Sí, no funciona de esa manera. Créanme que no es tan lineal la manera de proceder de nuestro organismo. Generalmente sacamos el 6 y lo que termina pasando es se vuelca el 7, se extruye el 6 superior, se vuelca el 8 y terminan perdiendo 7, 8, 6 de arriba. O sea, no funciona de esa manera. Entonces, no importa qué es lo que ustedes vayan a hacer acá, ni cómo vayan a rehabilitar este espacio edéntulo. Lo que tienen que saber es que esta situación, este triángulo que se va a generar ahí con esa pieza volcada, no puede estar. Por lo tanto, lo tenemos que verticalizar. Ortodoncia convencional, tardábamos muchísimo tiempo en hacerlo. Este es un caso que tiene más de 20 años, en el año 2001, es un caso muy viejo. Un microimplante en el sector posterior, antes levantábamos colgajo, hoy no hace falta que levantemos colgajo para colocar el microimplante. Colocamos un microimplante, ponemos un botón, ¿sí? Y empezamos a traccionar. Fíjense, antes de colocar el microimplante, recién colocado, 2 meses, 4 meses la pieza verticalizada. ¿Qué es lo que pueden hacer? En vez de colocar un botón por vestibular y un botón por palatino, lo hacemos de esa manera a veces para ir controlando la rotación, porque el microimplante siempre va a estar colocado más del lado vestibular que en el centro, digamos, de la cara cruzal de la pieza dentaria. Entonces, para tener un poco más de control, le ponemos 2 botones, uno por lingual y uno por vestibular. A veces lo que hacemos es colocamos un botón por mesial y pasamos un elástico por encima. Eso es mucho mejor a veces porque además tenemos control vertical. Si yo tracciono desde acá, tirando por encima a la cara mesial de la pieza dentaria, puedo generar una intrusión. ¿Sí? Ahora, vamos con redireccionamiento de la erupción. ¿Cuántas veces vieron ustedes situaciones como estas? En donde un segundo no sale porque está bloqueado por un tercero y por un primero, y a veces las resoluciones son drásticas si las dejamos pasar con el tiempo. ¿Qué le decimos al paciente? Sáquese el tercer molar, espere 6 meses hasta que se forme hueso, ¿sí? Fíjense cómo la posición del 7 ya cambió, ya hubo un cambio en la posición del 7. ¿Por qué? Porque se liberó la presión distal. Las presiones distales también retienen piezas dentarias, ¿sí? Fíjense que cómo está en boca, y hay una que está en boca, también otro caso viejísimo. Ponemos un microimplante a la altura de la rama, colocamos un botón en la cara oclusal y levantamos la pieza dentaria. ¿Cómo creen que tengo que hacer este movimiento? ¿Lento o rápido? No, de a uno porque no se termina entendiendo. Lento o rápido, son 2 opciones, chicos. La tiran así del fondo, lento o rápido, no importa. No pasa nada, chicos. Si se equivocan acá no hay problema. El problema es cuando se equivocan allá, en la clínica. Acá se pueden equivocar tranquilo. ¿Lento o rápido? ¿Eh? Lento, ¿Se escuchó? ¿Lento? 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 Sí, lento. Se tiene que hacer lento. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos esos tejidos periodontales que yo tengo, al empezar a tensionarse con el movimiento, me empiecen a generar hueso en el movimiento dentario. Por eso, si ustedes ven acá y ustedes ven la parte ósea de lo que es la pieza número 7, parecería ser que hay un defecto. En realidad no hay defecto de nada. Lo que tiene en realidad es que el límite melocementario está mucho más descendido. Por lo tanto, el hueso, la inserción ósea está a nivel del nivel melocementario. Si yo esto lo muevo lento, logro esto. Logro un nivel óseo correcto entre la pieza 6 y 7. ¿Se entendió? Extrusión rápida para modificar los tejidos de inserción supercrestal y extrusión ortodóntica lenta para la formación ósea. Bien, tengo esta situación en donde tengo también un caso de 20 años, en donde tengo, ¿por qué les digo esto? Porque ya no documento, yo por lo menos no documento más ya estos pequeños casos, es como que son parte de un tratamiento integral. Entonces, fíjense esto, yo tengo una alineación gingival correcta en el sector anterior, agenesia de canino, acá había un premolar, esto es un lateral central. Tengo que extruir esa pieza dentaria para poder lograr ese remanente. La otra opción es hacer un alargue quirúrgico,
levantar un colgajo, o depende, quitar la parte gingival, hacer una resección ósea. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Mis márgenes gingivales van a quedar desalineados si yo hago una técnica resectiva periodontal. Es decir, ¿me entienden con esto? O sea, si yo tengo que exponer diente, tengo dos formas. O saco hueso y pongo más apical mi parte gingival, o lo que hago es extruyo mi pieza dentaria. ¿Cómo se extruye la pieza dentaria? Imagínense que si ustedes la agarrasen con un forceps a la pieza y la bajaran y la dejan más abajo, ¿sí? La cantidad de espacio que necesita, la cantidad de remanente para que ustedes puedan realizar la restauración que vayan a necesitar. Fíjense, hacemos un provisorio. ¿Qué características tiene que tener ese provisorio? Primero tiene que estar adaptado, tiene que estar cementado casi, les diría, en forma definitiva, después lo van a tener que romper, porque si no está cementado en forma definitiva, cuando ustedes tiren de ese provisorio, se les va a salir. Tiene que tener una característica que es que los puntos de contacto tienen que estar liberados, ¿sí? Tienen que pasar una tirita de pulir tranquilamente por esos puntos de contacto, y sobre todo tiene que estar en inoclusión con el antagonista, y la proyección y la cantidad de movimiento que ustedes vayan a querer hacer hacia incisal también tiene que estar liberada de oclusión, o sea, que no esté liberado apenas lo hacen y que a la semana ya esté tocando. Entonces, le hacen un provisorio, le hacen una anestesia, le dan una anestesia, perdón, le hacen una incisión intracrevicular, colocan unas piezas armadas en el sector inferior con un alambre bien fuerte, destemplado, para que sirva de anclaje. Hoy pueden utilizar un microimplante, lo que ustedes quieran. Van tirando y fíjense la erupción que yo tengo de esa pieza. Es una erupción forzada, ¿sí? Agarré el diente, hice crack y lo tiré para abajo. ¿Con qué? ¿Con un forceps? No, con unas gomas de ortodoncia. ¿Cómo creen que es este movimiento? ¿Lento o rápido? Ah, bueno, están hablando un poco más. Bien, vamos. Perfecto, sí, rápido acá. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me acompañe el nivel óseo. Justamente lo que quiero es dejar el nivel óseo en el lugar donde está. ¿Estamos? Entonces, en estos casos son movimientos rápidos. Esto ténganlo en cuenta para poder programar sus tratamientos. Extrusiones ortodóncicas rápidas van a lograr aproximadamente 1 milímetro por semana. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a plantearle a su docente, Doc, quiero hacer una extrusión rápida de este lateral para no modificar el margen gingival, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Respóndansela a ustedes la pregunta. ¿Cuánto tengo que extruir? 4 milímetros y van a estar 4 semanas. ¿Sí? Tengo 6 milímetros, van a estar 6 semanas. ¿Sí? Entonces, después de eso, un provisorio, y el mismo provisorio les va a servir de contención para ese movimiento. ¿Dudas? Impecable. Fíjense el pre, el post. En ese caso una corona cerometálica muy antigua. Vemos otro caso. Profesional que deriva un paciente con esta situación clínica porque tenían que hacerle la extracción de la pieza 21. Entonces, aprovechando el diastema que tenemos por distal del 22, ustedes fíjense el ancho, lo importante que es tomar medida de las piezas dentarias, el ancho de la pieza 11 comparado con el ancho de la pieza 21. ¿Qué es lo que me dice el rehabilitador? Por favor, esta pieza dentaria, extruímela porque acá va a venir un implante y acá distalizámelo para que este diente tenga el ancho que tiene que tener. ¿Cómo creen que va a ser esa extrusión? ¿Lenta o rápida? Volvió el silencio. ¿Lenta o rápida? Juéguensela. ¿Cómo? ¿Lenta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser lenta? Porque yo acá, la persona que va a colocar el implante, lo que quiere es que yo le conforme un poco más de hueso en una paciente que había sufrido una fractura de la tabla vestibular. Entonces, a medida que yo voy extruyendo esa pieza dentaria va a ir generando hueso, los tejidos periodontales se van a ir adaptando. ¿Por qué? Porque estas extrusiones son lentas. ¿Sí? Cuando yo quiero formación de hueso, voy a hacer extrusiones lentas. Y recuerden, ahí vamos, fíjense, post tratamiento, ¿sí? Fíjense que hasta el arco pasa por encima del bracket porque fuimos extruyendo y cortando. Todo lo que se extruye el diente y lo poco a veces que acompaña el hueso. Tienen que saber que no, que si ustedes van a extruir 6 milímetros, van a tener 6 milímetros de acompañamiento
de hueso, ¿sí? Sobre todo una paciente que tenía una fractura en la tabla vestibular. Entonces, esto nos permite, básicamente, sacar la pieza dentaria. Miren que corta la raíz ahora. ¿Por qué? Y porque la mitad de la raíz la extruí. ¿De qué manera? Lenta, ¿sí? Para que conforme, para que tenga más forma ese alvéolo para poder colocar un implante en forma inmediata. Este debe ser un caso que debe tener más de 12 años. Injerto de tejido conectivo, ¿sí? Cambiar el fenotipo de ese paciente, cambiar un fenotipo fino por un fenotipo grueso para que tenga menos conflicto en un futuro. Y el resultado de cómo teníamos antes y cómo tenemos después, cómo podemos mimetizar y tener dos coronas exactamente iguales. Hoy cada vez es más fácil hacer este tipo de tratamientos, ¿sí? Con toda la parte tecnológica y poder copiar la forma de las piezas dentarias. Otras funciones: nivelación de planos, nivelaciones de márgenes gingivales, mejora de la guía anterior y recuperación de la anatomía gingival. Muy buena pregunta. Menos mal que hay una persona atenta. ¿Cuánto tardaban para hacer una extrusión rápida? ¿Cómo? 1 milímetro por semana en una extrusión rápida. 1 milímetro por semana. En una extrusión lenta, con suerte, es 1 milímetro por mes. ¿Sí? Cuando ustedes van a mover una pieza dentaria hacia apical, es el movimiento con menor resistencia. Podría ser el movimiento, les podría decir, el movimiento más rápido de ortodoncia, para dejarlo ahí, para no ahondar en biomecánica, pero es el movimiento que menos resistencia va a tener, ¿sí? La extrusión dentaria, sobre todo las piezas unirradiculares. Van a tener aproximadamente 1 milímetro por mes de movimiento. Cuando ustedes se quieran mover de manera sagital, también para que tengan en cuenta, va a ser 1 milímetro por mes. Si ustedes sacan un premolar, cosa que tratamos de no hacer más, cuando sacan un premolar y quieren distalar el canino, el premolar va a medir 7 milímetros. Si ustedes van a querer ocupar todo el espacio, tienen que calcular que van a tardar entre 7, 8, 9 meses. Eso les da un promedio de 1 milímetro por mes. Y los movimientos también. Siempre que quieran generar hueso, el movimiento tiene que ser lento, con fuerzas suaves. ¿Qué fuerza? La menor fuerza posible. La menor fuerza posible. En ortodoncia se utiliza la menor fuerza posible que estimule el periodonto, ¿sí? Sin bloquear la irrigación sanguínea. O sea, cuando viene el paciente que dice, Doc, no me duele, póngame un arco más fuerte. No, no. Más fuerte, más fuerza, no es más rápido. Todo lo contrario. Bien, gracias por la aclaración, por la pregunta. Tenemos una situación, un paciente que viene con una corona en el 21. Fíjense, de distinto tamaño que la corona del 11. Quieren dejarlo de esta manera. En la época que hacíamos encerados manuales, hoy en día, vuelvo a reiterar, esto a veces se simplifica bastante. Lo que le hacen es le bajan la corona, le hacen el provisorio, ¿sí? Y me dicen, bueno, ahora hacele vos tu tratamiento de ortodoncia y alineame los márgenes gingivales para que yo después pueda rehabilitar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es un movimiento, fíjense cómo vamos nivelando los márgenes gingivales. Con el provisorio que tiene, pueden ir gastando ese provisorio para luego poder hacer la rehabilitación. ¿Cómo creen que es este movimiento? ¿Rápido o lento? Lento, muy bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque tengo que ir acompañando los tejidos gingivales y el hueso tiene que ir acompañando este movimiento. ¿Sí? Una paciente con una inflamación crónica en la zona del 22 y el 23, motivo de esa papila constantemente inflamada, la colocación del implante muy cercana a lo que es el lateral. Entonces, en su momento se había planteado la extracción de ese implante. Ahora, para sacar este implante, lamentablemente tenemos que tocar el lateral porque es imposible sacar ese implante. Entonces me pidieron que lo que hiciese fuera corregir la posición del el 22 para poder sacar el implante. Automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Empieza a acomodarse lo que es la parte gingival. Cuando yo le doy el espacio necesario con los espacios necesarios para poder conformar esa papila, directamente esa papila se recupera. Entonces pueden tener una conformación gingival mejor teniendo las piezas alineadas. Mejora de la guía anterior. Todos estos pequeños movimientos de ortodoncia, aclaro, esto no es ortodoncia, estos son pequeños movimientos de ortodoncia, ¿sí? Los pueden hacer en un tiempo de cursada
relativamente corto, si arrancan a principio de año, ¿sí? Si ahora se quieren poner a alinear el maxilar inferior, muy probablemente se les va a complicar si empiezan a mitad de año. Esto es, mientras el paciente espera un seno maxilar, mientras el paciente espera la integración de los implantes, se coloca ortodoncia en el maxilar inferior, se hace un poco de stripping. Hoy tratamos de no hacer stripping en ortodoncia, ¿sí? Disminuirlo al mínimo posible. Hoy la ortodoncia pasa por no extracciones, no stripping, ¿sí? Y alineamos, esto es en un periodo de 5 meses, solucionamos este apiñamiento con el paciente. Bien, ahora, esto que le estuvimos mostrando, son los pequeños movimientos de ortodoncia que pueden hacer dentro de la cátedra. Para que les quede bien claro, extrusiones rápidas, 1 milímetro por semana, extrusiones lentas, 1 milímetro por mes, ¿sí? Ventajas de la extrusión rápida con respecto al alargue quirúrgico de corona clínica. En uno voy a sacar hueso, ¿sí? Voy a reposicionar mi tejido en forma apical para exponer mi remanente dentario, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que voy a tener? Es que voy a tener, si ese margen gingival está alineado, me va a quedar desalineado, ¿sí? Con la extrusión ortodóntica puedo extruir la pieza dentaria de forma rápida, con fuerzas fuertes, el único momento que usamos fuerzas fuertes y rápidas en ortodoncia, extrusión rápida, y de esa manera lo que hacemos es poder recuperar ese ex espacio biológico que ahora se llama tejidos de soporte, no me acuerdo, perdón. Bien, tejidos de inserción supercristales. Gracias, muy amable. Soy de la vieja escuela, chicos, perdón. Cementado en directo digital. Miren lo que estamos haciendo hoy. No, hoy hace 5 años con ortodoncia digital. ¿Sí? La ortodoncia digital básicamente es lo mismo que hacíamos de manera manual, pero ahora lo hacemos de manera digital. Hace 8 años, sí, en 2018, hace 8 años, perdón, 5 años. Pensamos que esto iba a ser imposible de hacerlo en la clínica diaria, hoy lo hacemos todos los días en el consultorio, ¿sí? Hoy trabajamos, hacemos modelos, de la misma manera que hacemos modelos de yeso, hacemos modelos digitales, con zócalo, si queremos, hasta con zócalos de ortodoncia. Zócalos de ortodoncia son muy especiales, para aquellos que hacen ortodoncia me van a entender por qué. Delimitamos las piezas dentarias, ¿sí? Y ahí le empezamos a marcar un montón de valores. Cuando hacemos el cementado indirecto digital, podemos trabajar con la tomografía superpuesta, ¿sí? Podemos darle un montón de información al software para que nos ayude al posicionamiento de nuestras piezas dentarias. Esto es, ningún conocimiento analógico sirve si no tenemos, ningún conocimiento digital sirve si no tenemos un conocimiento analógico. Es una forma media pseudo poética de decirlo, pero es así. Si yo no sé dónde quiero posicionar el bracket, el software me va a dar una orientación, pero no me va a decir qué es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Por lo menos todavía no. Por lo menos no. Cuando empiece la inteligencia artificial, veremos qué es lo que nos sucede. Acá yo le marco el software y yo le digo qué tipo de bracket quiero en cada pieza dentaria. Y yo le digo, bueno, esto es básicamente lo que yo quiero, acá los quiero poner. El software me dice, mira, van a quedar de esta manera. Entonces me quedan 2 opciones. Modifico esto y me dice dónde tengo que poner el bracket. Y ahí sí es donde empezamos a discutir con el software, que está muy bueno, porque le digo, yo quiero esto de esta manera. Ah, bueno, si vos querés eso de esta manera, que yo no lo sé cómo lo querés, te dice el software, yo te digo que lo tenés que poner acá. Y mi ojo clínico me dice que, che, ahí no va. Yo por experiencia lo pondría en otro lugar. Entonces viene la duda, ¿de a qué le hago caso? ¿Al software o a mi ojo clínico? Al software. No tengan dudas, chicos. O sea, sí, vamos por acá, vamos por Lugones. No, pero el Waze me dice que vaya por abajo. No, pero vos sabés que yo por hace 30 años por Lugones voy. Sí, pero lo importante es hoy, ahora, no qué pasó hace 30 años por Lugones. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Hacemos caso al Waze, le hacemos caso al software. Si yo quiero este resultado, el software me va a decir, bueno, si vos querés esto, tenés que hacer esto. Bueno, vamos por eso, ¿sí? El software por ahora no nos dice qué es lo que nosotros queremos, qué posición queremos. Nos tira un orientativo de cómo puede estar, pero nosotros tenemos que decir qué posición de la pieza dentaria queremos. Después de ahí van a ver, en esta parte del video, en que yo tengo posicionado el bracket de una manera y el software me dice, no, lo tenés que posicionar de otra. Jamás hubiese posicionado el bracket ahí. Yo hubiese posicionado el bracket de otra manera.
pero el software me está diciendo el bracket va posicionado en ese lugar si vos querés ese movimiento, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, lo que hacemos es, vamos a tener un registro de todas nuestras posiciones de las piezas dentarias, no importa, y después lo que vamos a hacer va a ser imprimir una llave, ¿sí? No sé si está el video acá, si sigue. No, no está el video ahí, perdón. Lo que vamos a hacer es imprimir una llave de silicona blanda, que es esta llave, donde vamos a posicionar los brackets. ¿Qué silicona? ¿Qué impresora? Una impresora extremadamente económica. Una impresora de las más baratas que hay en el mercado. Hoy en día pueden hacer este trabajo. Ponemos los brackets adentro de esa llave. Lavamos, adhesivo. Lavamos, secamos, adhesivo. Y lo que hacemos es ponemos una resina fluida en la base del bracket. Apoyamos sobre la superficie de las piezas dentarias. Fíjense la precisión que tiene estas llaves. Damos luz y retiramos y tenemos la aparatología colocada. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo de técnicas? Es mayor precisión, van a tener muchísimo menor material excedente alrededor del bracket, por lo tanto va a haber menor retención de placa, ¿sí? Va a ser mucho menos tiempo de trabajo clínico. Hoy en día un armado indirecto en el consultorio tardan 8 minutos en hacerlo. Pacientes, desde que ustedes lo recuestan, desde que terminan de hacer la profilaxis, hasta que le empiezan a hacer el grabado, hasta que el paciente lo levanta con el arco puesto, son 8 o 10 minutos. Todos los pacientes que ya tuvieron tratamiento de ortodoncia dicen, ¿ya está? Sí, ya está. Un maxilar ya lo tenés armado. En muy poco tiempo. Es menor tiempo de trabajo clínico y mayor comodidad. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Las limitaciones básicamente son el tiempo de laboratorio, o sea, el tiempo de laboratorio digital, lo que hay que sentarse en el software, y el aprendizaje en lo que es la destreza en la técnica. Un trabajo que está haciendo en este caso la doctora Ana Sánchez es haciendo una superposición. Esto es el planeamiento digital, donde está colocado el bracket digitalmente. Se hace un escaneo de los brackets ya colocados en boca, entonces después se hace un overlap de lo que es nuestra propuesta digital y nuestra realidad ya con el paciente recién escaneado. A ver si hay alguna diferencia en esa posición de brackets desde lo que teníamos pensado virtualmente a lo que tenemos realmente en clínica. Es un trabajo que están desarrollando y pronto ya tenemos muchos resultados con respecto a esto. No los quiero aburrir más con esto, pero básicamente ahora vamos a pasar al tema de alineadores. Y algo más. Clarísimo, Juan. ¿Pensaban que la clase de ortodoncia iba a ser así? Pensaban que iba a ser mejor. Pensaban que iba a ser mejor. Bueno, alineadores. ¿Algunos está usando tiene ahora alineadores? ¿Tratando con alineadores? Muy bien. Bueno, les voy a explicar un poco cómo es la confección y saben que no todos los alineadores son iguales. Independientemente de la marca, hay distintos tipos de alineadores. ¿Cómo es el proceso? Todos tienen el mismo flujo de trabajo. Se hace una captación, o sea, el escaneo intraoral del paciente. Antiguamente lo hacíamos con impresiones con silicona, porque necesitábamos que esa impresión no sufriera cambios volumétricos. ¿Qué pasó? El micrófono. Perdón. O sea que todo lo que dije me escuchó. Ok. Cierto, me lo dijo Facundo y yo me olvidé. Ahora sí. Perfecto. Bueno, como les dije, vamos a hablar de alineadores y cómo es el flujo de trabajo cuando yo necesito un paciente que reciba el tratamiento. Se hace una captación, hoy en día con el escáner intraoral. Antiguamente se hacía con impresiones de ambos maxilares con silicona por adición, porque esa impresión tenía que ir al laboratorio, que hasta no hace mucho tiempo estaba fuera del país. Luego, una vez que tenemos los registros del paciente, se hace una planificación digital, muy parecido a lo que mostró Juan Cruz con los brackets. Bueno, movemos las piezas dentarias con softwares específicos que son para diseñar el tratamiento con los alineadores, y a partir de eso, todos esos movimientos que me va a dar el software, los vamos a hacer reales con una impresora 3D donde se van a estampar los alineadores. El alineador convencional, que es el que conocemos como el de Invisalign o el de Keep Smiling,
parte a través de un modelo 3D un alineador. Si mi tratamiento lleva 20 alineadores, yo voy a necesitar previamente 20 modelos 3D. Después hay otra marca que no está en Argentina que a partir de un modelo 3D realiza el estampado de 2 alineadores. Son 2 alineadores que tienen la misma forma, lo que varía es el espesor. Es uno soft y uno hard. El paciente usa el soft durante el día y el hard en la noche. Y después también tenemos los alineadores donde a partir de un modelo 3D se estampan 3 alineadores que van a tener la misma forma con distintos espesores, que es el caso de Allright, donde esos alineadores se van cambiando progresivamente, o sea, comenzamos con uno blandito, que es el soft, a la semana el medium, y a las 2 semanas el hard, que se usa 3 semanas. ¿Por qué apunto a esto? Porque es para el lado donde van a estar ahora yendo los alineadores. Tenemos mucha producción de plástico a través de los modelos 3D para hacer los alineadores. O sea, como les dije, si mi paciente tiene un tratamiento que lleva 15 alineadores, previamente yo tengo que imprimir 15 modelos. Con la secuencia soft, medium, hard, lo que hacemos hoy en día es disminuir hasta en un 70% la producción de plástico, porque en vez de 15 modelos 3D necesitamos solamente 5 modelos 3D. Y esto es lo que actualmente se está desarrollando, es la impresión directa de los alineadores, que lo que nos beneficia es prescindir de la impresión del modelo donde estampamos el alineador. O sea, directamente se imprime el alineador. No hay una impresión previa y no hay un estampado. A ver si anda el video. No. Bueno. Son impresoras donde hoy en día ustedes cuando imprimen ven que sale un modelito, bueno, en este caso sale el alineador. Como vemos acá, es toda la secuencia de alineadores que va a necesitar mi paciente para el tratamiento. Y acá voy a ver si se ve el videito. Sí. Lo que les voy a mostrar acá, quiero que vean, tenemos 2, se me fue la palabra de esto. Tazas de goma, cubetas me salí. Tazas de goma con agua a distintas temperaturas. Ese es el alineador impreso 3D. Lo ponemos en agua caliente, que estaba a 50 grados, y fíjense cómo se vuelve súper elástico. Cuando lo ponemos en agua a menor temperatura, se vuelve rígido otra vez, pero si se fijan, no recuperó la forma original. Ese es el problema que todavía hay con la impresión directa de los alineadores. O sea, con las temperaturas se deforman, pero no recuperan la forma. Por eso, si no puede recuperar la forma del alineador, fíjense, quedó ahí con la forma que le dimos antes de sumergirlo en el agua. Nosotros necesitamos que el alineador mantenga su forma porque es lo que va a permitir que los dientes se muevan. Y les voy a mostrar ahora unos pacientes que tratamos en la cátedra los días jueves con alineadores. El primer caso es Damián. Damián es el hermano de la alumna que estaba cursando la materia, y cuando me vinieron a consultar por la posibilidad de hacer el tratamiento, me consultaron por la ortodoncia. ¿Y cuál era la mejor opción? Lo que querían era modificar la posición de los incisivos. Damián ya había usado ortodoncia convencional, y si se fijan tenía un montón de lesiones en las caras vestibulares por una higiene incorrecta. Los brackets ayudan a atrapar placa, entonces cuando yo le tengo que instalar una ortodoncia a un paciente, tengo que estar seguro de que el paciente tenga un correcto cepillado y un control de higiene, porque lavarse los dientes con la ortodoncia es más complejo, obviamente. Y si el paciente no tiene una adecuada técnica de cepillado, con la ortodoncia se va a complicar mucho más. No voy a entrar a hablar de prótesis, pero los rehabilitadores, y lo escuchó Aníbal, siempre el mejor tallado es el que queda en esmalte. Entonces la idea de cambiar la posición de las piezas dentarias era, si tenían que hacerle las carillas con los incisivos en esta posición, el desgaste iba a ser mucho mayor. Cambiar la posición de las piezas dentarias para hacer unos tallados menores. Y este video fue la primera vez que escaneamos en la cátedra en el año 2017. No teníamos el escáner, el proveedor de TreeShape nos lo prestó y lo pudimos escanear a Damián para hacer esa planificación.
Acá vemos la planificación digital, donde lo que teníamos que evaluar principalmente era el tiempo de tratamiento. Como dijo Juan Cruz, los movimientos de ortodoncia que hacemos en la cátedra tienen que ocuparnos poco tiempo, lapsos no mayores a 4, 5, 6 meses, dependiendo del maxilar que estamos tratando y el maxilar que tienen que rehabilitar, porque el objetivo de Integral Adultos no es que ustedes hagan un tratamiento de ortodoncia, sino que rehabiliten a un paciente de forma integral. Entonces, nos daba que con 6 alineadores por maxilar en un tiempo promedio de 3 meses íbamos a poder cambiar la posición de esas piezas dentarias para que posteriormente Damián reciba su tratamiento de rehabilitación de forma correcta y más conservadora. Esa es la ventaja que nos da hoy en día todo lo digital, que podemos ver previamente el resultado esperado y calcular un tiempo aproximado para el tratamiento. Acá tenemos las fotos clínicas intraorales, como lo vemos en el software. Lo que yo planifiqué digitalmente, esto que ven acá azul, son unos botoncitos que se llaman attaches y que en la boca del paciente, ahora los vamos a ver, se realizan con composite y que muchas veces sirve para hacer ciertos movimientos o para aumentar la retención del alineador y que al paciente no se le salga, porque imagínense, ustedes piensen que la boca de mi paciente tiene una forma y el alineador otra, y esa diferencia entre la posición de los dientes de mi paciente y la forma del alineador es lo que permite que se produzca el movimiento. Y acá lo vemos a Damián, como lo que tengo planificado digitalmente ocurre clínicamente, esos son los attaches. Acá les quiero mostrar una teleradiografía de perfil, cómo en poco tiempo pudimos cambiar la inclinación de los incisivos. La inclinación de los incisivos en 3 meses es un cambio de torque, ese movimiento coronoradicular que realizamos se llama torque y generalmente con una mecánica con brackets lleva bastante más tiempo. Y además, bueno, Damián antes de comenzar el tratamiento ya tenía un implante. Yo siempre digo lo mismo, los alineadores son ideales para no mover dientes, porque yo puedo, cuando hago la planificación digital, elegir qué dientes no quiero mover y quiero que se mantengan así durante todo el tratamiento. Cuando nosotros armamos un paciente con ortodoncia convencional, todos los dientes sufren pequeños movimientos, algunos más en mayor medida, los que quiero mover y otros no, entonces después es muy difícil coordinar ambos maxilares cuando yo no quiero mover todas las piezas dentarias. Y acá vemos la situación, la foto clínica inicial, y esta es la foto, si se fijan, tiene la encía inflamada aún, la foto que le sacó la alumna antes de hacer la presentación. A fin de año corren todos para llegar a presentar los casos, y Damián en esta instancia quedó con unas resinas, unos composites, y después no sé si continuó el tratamiento el año siguiente, porque lo planificado era realizarle carillas, pero bueno, de la situación inicial a la situación final para un alumno de grado, yo creo que está bastante aceptable los cambios que sufrió el paciente, y el perfil al inicio y al final, acá lo vamos a ver en mayor medida, cómo cambiamos la posición de las piezas dentarias en 3 meses con los alineadores y después con las resinas. 3 meses nada más. ¿Cuál es la ventaja de los pacientes que tenemos a la hora de usar alineadores? ¿No? Que los pacientes los vemos todas las semanas. Los alineadores, si el paciente no los usa 22 horas por día, y vos lo sabrás, ¿los usás 22? ¿Los tenés puestos? Te los puedes dejar puestos para tomar mate. Después te paso unos tips para... Pero bueno, el paciente si toma mate todo el día no los va a usar, estamos en problemas. Se usan 22 horas por día. Aide. Aide es una paciente, como de las pacientes que generalmente llegan a la cátedra, que ya tenía un implante, odontología defectuosa, o sea, como que son pacientes que si hacemos un historial les van haciendo como emparchando situaciones, o sea, como que no está planificado el tratamiento y no son pacientes que fueron tratados de forma integral. Entonces, cuando llegan a la cátedra, el desafío es tratarlos con la visión integral, pero la paciente ya tenía un implante en el central, fíjense cómo estaba el lateral con el canino, o sea, ¿por dónde empezamos a rehabilitar a esta paciente? Porque si yo veo esto y digo, necesita ortodoncia, a la cátedra de ortodoncia no la puedo derivar así, porque no es un paciente para la cátedra de ortodoncia, pero tampoco la podemos rehabilitar en esa situación. Entonces ahí es donde la pregunta que me hacen siempre es, ¿cuánto tiempo va a llevar el tratamiento?
En AID planificamos, había mucha falta de piezas dentarias y si había que hacer la ortodoncia, no recuerdo si usaba una prótesis removible, lo más probable, o sea, la prótesis ya no la puedo usar. En el medio, durante el tiempo que lleve el tratamiento de ortodoncia, además el alumno tiene que ir haciéndole las restauraciones y toda la odontología que va haciendo durante el tratamiento para después rehabilitarlo. Entonces se planificó, hicimos un mix, un híbrido. En el maxilar superior, alineadores. Se me fue. Esperen que les quiero mostrar el videíto. Alineadores, que fueron 9 alineadores en el maxilar superior, que nos da un tiempo promedio de 4 meses y medio, y como la paciente tenía antecedentes de enfermedad periodontal, no utilizamos los alineadores hard, sino que trabajamos solo con el soft y con el medium. Lo que me permite es hacer fuerzas más leves, a pesar de que yo puedo planificar en el software la cantidad de fuerza o la cantidad de movimiento que le quiero dar a la pieza dentaria para asegurarnos, si la paciente no cumplía como debía hacer, que el alineador hard no estuviese en el tratamiento. Porque a veces si el paciente no los usa como corresponde, corremos el riesgo de que después el alineador haga una fuerza excesiva. Y la ventaja de los alineadores en los pacientes que tienen zonas desdentadas es que nosotros digitalmente le agregamos las piezas dentarias que la paciente no tenía y después las rebasamos, en este caso con composite. A mí me gusta rebasar el alineador con composite y no con acrílico porque el control es mucho mayor. Con el composite solo está en la cara vestibular, por adentro del alineador, y en el maxilar inferior colocamos brackets vestibulares, brackets convencionales. Entonces, ¿qué nos permite esta mezcla de tratamientos? Que en el maxilar inferior la alumna trabajaba perfectamente porque podía hacer cambios en la anatomía de las coronas clínicas sin problema, y en el maxilar superior la paciente estaba con sus alineadores. El implante no es un problema porque como yo muevo los dientes en el software, el implante lo desestimo, o sea, no lo muevo, y además mantenía su estética porque en ese tiempo la paciente, o sea, no puede estar sin dientes. Entonces usa el alineador, reemplaza las piezas dentarias y en el maxilar inferior también los dientes se van moviendo. Acá tenemos la situación inicial con el lateral y el canino invertidos y cómo pudimos descruzar. A partir de ahí el trabajo del ortodoncista termina y después verán si el pronóstico del lateral es reservado y bueno, se hará una cirugía, se pondrá un implante, pero no es lo mismo planificar la cirugía en esta situación que en esta situación. Fíjense cómo cambia la posición en poco tiempo. En el maxilar superior, como les dije, fueron 4 meses aproximadamente. ¿Cuáles son las ventajas a la hora de planificar el tratamiento con alineadores? Bueno, obviamente es súper estético, es removible, o sea que el paciente que está bajo este tipo de tratamientos no tiene que modificar sus hábitos de cepillado, si usa elementos interdentales y demás, que sí pasa con la ortodoncia convencional. El paciente incorpora el hilo y cuando le ponemos los brackets tiene que usar horquillas, palillos, o sea, tiene que cambiar sus hábitos. Es predecible en el tiempo y en los resultados. Si yo tengo una correcta planificación y el paciente usa los alineadores como tiene que ser, podemos calcular según la cantidad de alineadores el tiempo que me va a llevar el tratamiento y, como vimos en el caso de AID, nos permite provisionalizarlos para que el paciente, cuando deja de usar sus prótesis, no se quede sin piezas dentarias. Las limitaciones, podríamos decir el costo, hoy en día ya no están así porque hay muchos ortodoncistas que hacen sus alineadores in office, por lo que el costo es mucho menor. También es que sea removible es una desventaja, porque si el paciente no los usa todo el día, los dientes no se van a alinear. Y en el caso de los pacientes de la cátedra, que no podemos modificar la anatomía durante el tratamiento, la anatomía de las piezas dentarias, porque si no el alineador no va a adaptar correctamente. Y bien, ahora les voy a mostrar unos casos clínicos que nos pasó el doctor Aníbal Capusotto, donde obviamente está encarado con el protocolo de abordaje terapéutico y vamos a ver, la ortodoncia está dentro de la corrección del terreno protético y después viene la restitución anatómica, pero vamos a ver una situación donde estos pasos se cambiaron. Perdón. El primer caso, bueno, ahí está. Acá vemos una paciente donde se le realizó
Bueno, el análisis dentofacial con las fotografías. Estas fotografías que hoy en día tomamos acá en la cátedra, para nosotros los ortodoncistas es algo habitual. Yo desde que me hice la especialidad de ortodoncia tomábamos estas fotos a los pacientes, que son excelentes para el diagnóstico, donde podemos ver, bueno, la exposición de las piezas dentarias, la relación con los labios, brinda muchísima información, algo que es tan sencillo y que lo podemos, si no tenemos una cámara profesional, con el celular se pueden tomar buenas fotos también. Obviamente no tenemos la misma definición que con las cámaras digitales, pero bueno, no es una excusa no tomarle fotos al paciente si no tenemos una cámara de fotos profesional. Y una vez que tenemos las fotografías, podemos hacer también con el escáner con el TriCheck tenemos la posibilidad, de una vez que tenemos escaneado el paciente, hacer un análisis oclusal, también simulando los movimientos, para poder evaluar si tengo que hacer movimientos de las piezas dentarias. Acá vamos viendo que generan una intrusión a nivel posterior, donde estamos haciendo un análisis para ver qué tenemos que hacer para devolverle la anatomía a esas piezas dentarias que han sufrido desgastes. No siempre hay que hacer una intrusión de las piezas dentarias, pero bueno, para generar los espacios para las restauraciones posteriores. Esto, si nosotros no tenemos el escáner, no es que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con modelos de yeso y el montaje en el articulador. Como decía el doctor, lo analógico no deja de ser necesario saberlo para poder hacerlo en digital. Si yo no lo sé hacer con el articulador, no lo voy a aprender a hacer con el escaneado. Y como les dije, acá tenemos un paciente también del doctor Aníbal, donde se vuelven a tomar las fotos, se hace el estudio el análisis dentofacial con las fotografías en reposo, en sonrisa plena, en inoclusión, donde vamos viendo la relación de las piezas dentarias con los labios, o sea, no es solamente devolver dientes, sino también que el paciente quiere recuperar su estética. En este caso, lo que se hizo es, previamente a la ortodoncia, se trató, bueno, las superficies, esto lo saben mejor que yo, las superficies con ay, se me van las palabras hoy, el detector de caries, después el tratamiento de la dentina con el Aquacare, que ya lo deben haber usado, la restitución no anatómica previamente, y después, sí, con el famoso SAT, se devolvió la anatomía a las piezas dentarias para posteriormente realizar la ortodoncia. Que antes vimos al revés, vimos que hacíamos la ortodoncia para después devolver la anatomía. Por eso no siempre o sea, no es una fórmula matemática, o sea, a la hora de encarar un tratamiento tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer, no es siempre igual. Y en este caso el paciente con su SAT realizado, planificó Anita, la ortodoncista, el tratamiento con los alineadores. Y en este caso también es importante, ustedes tienen que pensar, cuando vayan a planificar un tratamiento con alineadores, ya sea que los hagan ustedes o los manden a un laboratorio, el alineador trabaja sobre la corona clínica del diente. Si mi paciente es bruxómano y tiene las coronas clínicas chiquitas y yo le quiero hacer un tratamiento con alineadores, obviamente previamente voy a tener que devolverle la anatomía de la corona clínica, si no los dientes no se van a mover, o sea, el alineador no va a tener de dónde agarrarse. Se planifica el tratamiento y tenemos toda la secuencia de movimientos y el paciente va a alinear sus piezas dentarias con los alineadores y posteriormente sí va a recibir las restauraciones definitivas una vez que esas piezas dentarias estén correctamente alineadas. Acá lo vemos, si se fijan, esos botoncitos que les mostré antes con AID
que son hechos en resina, en composite, que me permiten hacer ciertos movimientos que no se podrían hacer si no estuviesen. Por ejemplo, en este caso, queríamos cambiar la inclinación del incisivo. El incisivo, la cara vestibular es lisa, entonces, ¿dónde voy a aplicar la fuerza si no tengo una superficie? La fuerza se aplica a nivel del atache, según el movimiento que quiero hacer, o para distal o para mesial. En este caso, que queríamos cambiar el tip, en realidad la fuerza es en cupla, sería este movimiento para que el diente cambie la inclinación. Y acá hay otro video, me parece que no sé si funciona, a ver. Esta es la cátedra y también como con Tri-Shape o con el escáner que tengan, y si no tienen escáner, como les dije, de forma analógica, un montaje en articulador. Pero es importante aprender a hacer el análisis, o sea, partimos de un correcto análisis, nuestra planificación va a estar más acertada. Si yo me pongo a trabajar sobre el paciente sin saber a dónde quiero ir o a dónde quiero llegar, estamos en problemas. Tal vez para nosotros los ortodoncistas es algo más de rutina, pero en realidad la ortodoncia, el secreto es el diagnóstico y la planificación. Pegar un bracket no es muy difícil, pero lo más importante es hacer un correcto diagnóstico y una planificación para nuestro paciente. Ahí, si nos fijamos, está mostrando cómo cambia la anatomía de las piezas dentarias con el ensayo restaurador digital, sería en ese caso. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer a mí o a Juan Cruz? Silencio. Bueno, para terminar entonces, la idea era que se lleven hoy de esta clase cuáles son los alcances de la ortodoncia a la hora de planificar un tratamiento de forma integral y principalmente qué es lo que hacemos en la cátedra, donde estamos tal vez condicionados por el tiempo clínico, pero eso no quiere decir que en el consultorio a ustedes no les vaya a pasar que el paciente nos ponga algún condicionante con el tiempo, que venga un paciente que se quiera hacer una rehabilitación y que en menos de un año se vaya a vivir al exterior, o se case, o tenga una fiesta. Entonces, la limitación del tiempo también les va a pasar, les va a ocurrir en sus consultorios. Los tratamientos de ortodoncia a veces nos permiten tratamientos más conservadores, porque no es lo mismo mover un diente que gastarlo. Pero bueno, es importante que tengan estos conocimientos y que a la hora de planificar un tratamiento, si ustedes no hacen ortodoncia, puedan derivar al paciente para que el tratamiento sea lo más conservador posible. Muchas gracias.